todos cuentan el éxito, todos cuentan lo bien que les va, cómo hacer las cosas bien, podemos aportar, hablar un poco desde los fracasos. Hay una frase que dice Grant Cardone: ¿quién tiene mi dinero? El objetivo del negocio. En YouTube es ¿a qué apuntás? ¿Qué tipo de contenido y para quién? Para construir autoridad y confianza no tenés que venderlo. Tenés que ayudar a la persona a comprar. Si vos ayudás a la persona a comprar, si vos le enseñás lo que hay alrededor de esa compra, vos ahí generás confianza. Y para ser emprendedor hay algunas características, ¿no? Humildad, el ego, todo lo que pero tenés que ser un poco de mente. Creo que emprender debería ser obligatorio emprender. Los que no intentan son los que más critican. Nadie va a criticar a alguien que tenga más éxito que él. ¿Emprender es para todos o no es para todos? ¿Qué significa ser emprendedor en Argentina? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder en este primer episodio de nuestro podcast. Bienvenidos a Modo Emprendedor. Este es un proyecto en el cual vamos a hablar de negocios, empresas, emprendimiento y en el cual vamos a traer invitados de nuestro sector para compartir sus experiencias y sus aprendizajes con toda la audiencia. Y con eso buscamos que este proyecto se convierta en una comunidad de emprendimiento tanto en Argentina como en Latinoamérica. Pero sobre todas las cosas vamos a intentar también respondernos a una pregunta que es ¿hasta dónde podremos llegar? Están conmigo Lucho y Emma. Bienvenidos. Gracias, Santi. Un gusto, Santi. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están con este primer episodio después de tanto tiempo? Y sí, la verdad que venimos hace mucho, hace años quizás, con esta iniciativa de hacer un podcast, de empezar. Así que por un lado un poco nervioso, porque es la primera vez que estamos llevando adelante esto, y por otro lado entusiasmado porque bueno, al fin nos lanzamos. Totalmente. Sí, ansioso creo que la palabra que nos reúne a todos. Sí, ansiedad, pero también ese es un desafío, ¿no? Desbloquear algo que yo no sé si hace tantos años como ustedes, pero vengo hace un tiempo pensando en esto y al ver que hay a veces que otros conocidos lo empiezan a realizar, digo, che, ¿cuándo nosotros? Así Claro, que, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo me toca? Llegó el momento. Bueno, llegó el momento. Es ahora, te tocó. Es ahora. Bueno, nada, está bueno también hacer esa declaración de nervios porque es como para soltar y relajarnos. Lucho, contanos, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué podés aportar a este podcast? Yo soy Luciano, soy ingeniero electromecánico y vengo emprendiendo hace más de 10 años en diferentes rubros. Y sobre todo en el rubro de la creación de contenido, principalmente en YouTube, que es a lo que me dedico y lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. También en paralelo, como vengo en la industria, en el rubro de la industria, como soy ingeniero, venía trabajando en paralelo en multinacionales y eso es lo que creo que me dio a mí la escuela para poder llevar todo ese conocimiento aprendido tanto en la industria como en la facultad, en los negocios y en el emprendimiento. Entonces, lo que yo puedo aportar en los podcasts, en este podcast, es justamente eso, todo el aprendizaje a lo largo de los años de cómo llevar un emprendimiento a un nivel profesional como lo hace una multinacional. Excelente. Así que básicamente eso, y en base a eso te retruco la misma pregunta a vos, Emma, ¿quién sos y cómo puedes aportar? Qué grande, Lucho. Me encantó esa presentación. Sí. Bueno, a ver, me presento. Hijo de Dios, papá de Amadeo y Paloma, o Paloma y Amadeo, lo digo así por así no tienen celos los dos. Bien, vamos bien. Esposo de Elizabeth, mi compañera de vida, de derrotas y de fracasos, y un entusiasta. ¿Sí? Si algo que me caracteriza es el entusiasmo por las cosas, por hacer. La verdad que soy un entusiasta, muy curioso también, muy curioso de chico, muy curioso, apasionado por emprender. Si algo que me gusta muchísimo aprender. La adrenalina. No entender si está bien o está mal y hacerlo. O sea, creo que son algunas cosas que lo estoy viendo hoy, no cuando tenía 20 o 30. Y también aclaro que soy el más grande de los que estamos acá. Aunque no parezca. Aunque no parezca, obviamente, aunque no parezca. Pero bueno, uno se da cuenta que no tuvo miedo, así que un emprendedor apasionado de lo que hace, que cuando lo hace, obsesivo por los detalles, creo que nos vamos conociendo y tengo mucha obsesión por eso. Y bueno, me recibí soy martillero y corredor también.
Ese es tu rubro. Ese es mi rubro, eso es a lo que me dedico desde el año 2008. ¿Sí? Desde el año 2008 me dedico a ser corredor inmobiliario. Trabajé en una inmobiliaria de barrio, normal, colgando carteles de chapa con alambre, publicando fichas en la vidriera. Dejemos de publicar fichas en la vidriera, pero bueno, en ese momento era lo que había. Estoy seguro que inauguré Argenprop con un CD, estoy segurísimo. Me acuerdo cuando vinieron a venderme el CD. Ahora ya no vas a contar eso sobre es emocionante. Pero bueno, me dedico al rubro inmobiliario, al corredor. Soy corredor y también estuve muy relacionado con la industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Participé de un equipo directivo de desarrollo inmobiliario muy bueno en zona sur. Así que esa es tu trayectoria. Mi trayectoria, exactamente. Muy bien. Y dada esa trayectoria, ¿cuál crees que va a ser tu aporte para el podcast, para la audiencia? Mirá, creo que de algo que estamos, o lo que yo estoy un poco aburrido, es del éxito. Ahí va. Y todos cuentan el éxito, todos cuentan lo bien que les va, cómo hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Yo creo que yo en lo particular, en lo personal, podemos aportar, hablar un poco desde los fracasos, desde las cosas que salieron mal, cómo se podrían cambiar, cómo vas encontrando gente a través del derrotero de la vida o de emprender y cómo podés ir fusionando con personas y armar lindos equipos, ¿no? Que eso es principalmente lo que te enseña, los fracasos. Sí, se aprende de los fracasos, pero nunca se aprende de los éxitos. El éxito es disfrutar lo que hiciste bien. Pero los fracasos justamente son los que te dicen, che, al final no sos tan inteligente como pensabas, te falta esto, te falta desarrollar aquella habilidad. Así que eso es lo más importante. Aprender a fracasar, volver a levantarse y seguir intentándolo. Siempre lo quise a Lucho por cómo resumía mis frases, mis ideas. ideas. De hecho, se lo digo por un grupo de WhatsApp. Hablo un montón, digo un montón y Lucho me traslada ese resumen que es espectacular. ¿Y vos, Santi? Contame un poquito. ¿Quién sos? Sobre todas las cosas, un buen tipo. Un buen tipo. ¿No? Sobre todas las cosas. Puede faltar. No, bueno, más o menos como contaste vos la historia, emprendiendo desde muy chico también. Empezamos a los 17 emprendiendo con criptomonedas. Fue nuestro primer fracaso, aunque aprendimos mucho. Y en esa trayectoria yo terminé la secundaria a los 17, estudiaba ingeniería, trabajaba y emprendía en paralelo. Y empezamos lo que fue nuestros canales de YouTube, conocimos el mundo de YouTube y año tras año fuimos dándole forma a lo que hoy es una productora de contenido para YouTube con un equipo grande, sólido, múltiples canales, por eso están acá las placas de fondo. Son reales, ¿no? Son reales, no están agregadas con IA, son reales. Entonces, en el camino de emprender, trabajar y estudiar al mismo tiempo, a medida que la cosa fue funcionando, fui dejando de lado lo que es el trabajo en relación de dependencia, me dediqué al emprendimiento y de ahí hasta hoy me convertí en un apasionado emprendedor por naturaleza y que creo que cada vez más obsesivo con el hacer y con el conseguir resultados. Así que también creo que eso es lo que puedo aportar a la comunidad desde mi experiencia, ¿no? Que quizá no es tan extensa, o sea, son casi 10 años, pero no es poca cosa tampoco. No, es un montón. Sí, es un montón, no, es un montón, más en estos tiempos. Igual me llama mucho la atención, ya cuando decís YouTube, ya me llama la atención. De hecho, hemos hablado de este tema. Sí. Para mí, ustedes, los youtubers, ¿se acuerdan? Los youtubers. Siempre somos los youtubers. Pero, ¿cómo empezar a emprender en YouTube? O sea, me suena hasta imposible. Claro. Entiendan y entendamos también lo que nos escuchan, nos miran, el tema generacional. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, para mí es algo imposible. Claro. ¿Se entiende? Imagínate llevarlo eso en 2017-2018. No, menos. No. Cuando el que se filmaba en cámara era un loquito, era un pérdida de tiempo. Y todo eso lo que conlleva. Sí, nadie, cuando nosotros empezamos en YouTube, no había tantas indicaciones como hay hoy. O sea, después de tantos años, hay mucha gente como nosotros que sabe lo que hace y que lo enseña. Entonces, si vos quisieras empezar hoy en YouTube,
podrías hacerlo siguiendo a alguien que ya tuvo esa trayectoria. Cuando nosotros empezamos, no había nada. Imagínate que nosotros nos tomó más de 1 año y medio conseguir el primer dólar en YouTube, el primer dólar, y cuando lo ganamos no sabíamos si era $1 o $1. No sabíamos, ¿te acordás? Sí, que en ese momento era una relación 1:20. Sí. Ahora estamos 1:1400. Sí. Claro. Que en ese momento 1:20 y pasó rápidamente de 1:40 rápidamente. Por el 2018 fue justo el cambio de gobierno, hubo justamente una inflación importante que pasó del 100%. Sí, igualmente eras un demente hacer un video y encima pretender ganar plata. Tal cual. O sea, llevalo toda la lógica. Sí. Hacer un video y que el video te pueda llegar a hacer ganar dinero. Sí. Es un poco Nosotros ahí surrealista. por ahí la ventaja que teníamos es que como veníamos haciendo negocios de criptomonedas, tuvimos un canal de YouTube relacionado a criptomonedas, entonces más o menos sabíamos subir videos, sabíamos hacer una edición básica, todo a pulmón, ¿no? Pero sabíamos por lo menos lo básico. Y en eso nos fuimos aprendiendo y entendiendo cómo funcionaba YouTube. Entonces sabíamos que se podía ganar dinero con YouTube y de hecho cuando empezamos el negocio de YouTube fue siguiendo a una empresa rusa que había hecho lo que después nosotros 8 años después terminamos haciendo, que es una empresa de múltiples canales, con un equipo, bueno. Pero vimos una empresa rusa que ya estaba ganando dinero en YouTube y dijimos, bueno, vamos a traer ese modelo de negocio acá, pero no existía. O sea, nadie hacía lo que hacíamos nosotros en ese momento. Hoy es más conocido, hay muchos que lo hacen. Le mandamos un saludo a la empresa rusa. A la empresa gracias rusa. por todos los The dividendos. Soul Publishing se llama la empresa. Así que Nos sirvió de inspiración. ¿Existe? sí, existe todavía? Es muy grande ahora. Es muy grande. Es muy grande. Cuando nosotros la conocimos, ya estaba consolidada, pero no es lo que es hoy. No es- no era. Pero detenete un segundo y ¿qué te llevó a investigar a esa empresa? Esa es la parte que la curiosidad. ¿Cómo llegaste a esa empresa? O sea, decime cómo llegaste a esa empresa. Sí. Mirá, nosotros cuando empezamos con Lucho queríamos hacer un modelo de negocio en el cual podamos generar un activo sin necesidad de que estemos nosotros poniendo la cara y que dependa de nosotros. Entonces dijimos, bueno, YouTube ya sabíamos que funcionaba, que se podía ganar dinero, pero ¿de qué manera podíamos ganar dinero en YouTube sin tener que estar nosotros todo el día frente a la cámara? Esa era la política inicial. Y ahí dijimos, bueno, hay que hacer canales que no tengan un personaje principal, un youtuber. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y ahí empezó toda la investigación. Y la investigación se resume en que en ese momento, yo tenía 20 y pico de años, estaba estudiando la carrera de ingeniería y en paralelo estaba trabajando en una industria petrolera en su momento. Y justamente estaba en la parte de sistema y procesos. Entonces, como venía muchos años, 1 o 2 años haciendo sistema y procesos, estándares de procesos justamente, dijimos, bueno, como no teníamos una referencia de alguien de YouTube, salvo Social Publish, que lo hacía, pero no sabíamos el sistema por detrás, dijimos, bueno, vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo en la facultad y cómo lo hacen en una industria petrolera, así que dijimos, vamos a hacer el mismo proceso. Y hicimos eso, el mismo proceso. Entonces, si funciona en 1, tiene que funcionar 2. Si funciona en 2, funcionan 3. Y así es como empezamos y como arrancamos. Esto resumiéndolo No, me imagino, en 30 segundos, pero vos imaginate lo que decía Santi, que justamente no sé si falta aclarar, somos hermanos y empezamos los proyectos juntos. Sí, falta aclarar, no. Está clarísimo. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Así que básicamente es eso, es cómo llevar la industria a la creación de contenido que es YouTube, que eso es justamente lo que hicimos. Y hasta ahora funcionó porque 2 años después de haber fundado ese primer canal de YouTube, elegí renunciar a la industria donde estaba trabajando porque dije, bueno, estoy ganando el doble o el triple de lo que ganaba como ingeniero, así que básicamente estaba perdiendo dinero por cada hora trabajada y me fui. Imagínate lo difícil que fue decirle a mi ex jefe, che, estudié toda la carrera de ingeniería, me recibí, estoy en una multinacional, en una petrolera encima que es de las mejores industrias. Me voy para hacer unos canales de YouTube. Porque... Exactamente, al principio mentí, dije que iba a hacer otra cosa y después en confianza, como no era muy sólido mi plan, le dije, no, pasa esto, le mostré los números y se quedó como diciendo, qué bien, está bien, te apoyo, anda a hacerlo. Sí, y a eso agrego algo. Ese jefe al que le tuvo que decir eso, lo llevó a la posición en la que él estaba. O sea, lo eligió. Era un ex profesor que lo llevó a esa posición y dijo,
apostemos por este chico, que este chico tiene futuro, ¿no? Claro, eso fue más duro porque fue mi profesor de una de las últimas materias en la facultad. Ese profesor firmó mis prácticas profesionales supervisadas que hice en esa industria y él hizo que me reciba. Y encima... Era un desagradecido. O sea, te sentís mal. Por eso fue lo difícil. ¿No le puedo mandar un saludo? Mandale un saludo. Le mando un saludo a mi ex jefe, Aníbal Suárez Smith, que ahora está emprendiendo también. De hecho, tuvimos una reunión el año pasado justamente porque él sigue con la industria petrolera, pero sacó una nueva unidad de negocio que son, todo lo que es inteligencia artificial, robótica, implementada para la industria. Impresionante. Así que en algún momento incluso lo podemos traer al podcast y charlar un poquito. Bueno, aparte nos podemos reír. A ver qué tan bueno veía de vos que nosotros todavía no vemos, pero bueno. ¿No? ¿Dónde está ese talento oculto, no? Queríamos ver ese talento. Está muy oculto. Che, pará, recién nombraste a la empresa rusa. Sí. ¿Está bien? Y lo que no nombraron ninguno de los dos es la nuestra. La de ustedes. La porque Mintú, bueno. Debe tener nombre, debe significar algo. Sí, bueno, nada, con el tiempo le fuimos dando forma a lo que se llamó Mintú, que de hecho el nombre Mintú, vos me habías preguntado justo. Yo le puse Mintú, sí, pero sí. no es. No, es Mintú. Mintú surge porque en esa época había algunas empresas que se estaban consolidando en México, sobre todo, que eran de canales de YouTube. Y todas se llamaban, había una que me acuerdo que se llamaba Gurú, otra que se llamaba Buntú y otra que se llamaba Mintú, pero sin D. Y esa Mintú se había fundido. Entonces yo dije, bueno, no sé por qué, pero todas terminan con U. Claro, entonces tiene que terminar con U, no puede terminar. Entonces dije, bueno, y no se me ocurría, no pensé demasiado tampoco. En ese momento los canales nuestros terminaban en mente, era diversamente, militarmente, así todos terminaban en mente, y mind en inglés es mente. Claro. Entonces, bueno, fue como un juego ahí de palabras entre mente y que tenía que terminar con U, así que pusimos Mintú. Y de ahí surgió el nombre. Pero bueno, eran otras épocas también. Hoy el mercado, YouTube, la competencia está muy distinta. Hoy YouTube ya no admite improvisación. Se profesionalizó. Se profesionalizó muchísimo la industria. Yo sé que va a haber muchos que te dicen que con una camarita y un micrófono barato vos podés hacer contenido, posicionarte. Es verdad, eso es verdad para Instagram. Pero para YouTube es un mercado diferente en el cual si no sos competitivo, si no haces las cosas de manera profesional, es casi imposible que el algoritmo te recomiende y que por lo tanto logres consolidar un canal. Es parte del proceso de profesionalizarse. Hoy YouTube es como la televisión casi, ¿no? No es apto para improvisación. Sí. Che, y haciendo todo esto que hacen, seguramente tienen, bueno, Lucho decía de los procesos, la parte técnica, la profesionalización, y no sé, una, dos o tres cosas que se puedan aplicar a todo tipo de negocio de lo que ustedes hacen. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que, más allá de lo que hacen, esto se puede replicar en cualquier negocio? Si soy, no sé, obviamente, uno puede decir, si sos perseverante podés lograr nada. No digo esas pavadas, digo, claro. Mirá, esto lo podés aplicar a cualquier negocio y puede funcionar. Para mí, principalmente, el objetivo del negocio en YouTube es ¿a qué apuntás? ¿Qué tipo de contenido y para quién? Tener un foco exacto de quién busca quién. Hay una frase que dice Grant Cardone, que es un empresario estadounidense, que dice ¿quién tiene mi dinero? ¿Está bien? Entonces, bien. ¿Quién tiene mi dinero? Es, bueno, en YouTube, ¿quién va a ver mis videos? ¿A quién está dirigido? Bueno, en la industria, justamente la que hacemos también, que es bienes raíces, mi producto, ¿para quién es ese producto? Claro, entonces, como punto uno, ¿qué producto tenés? ¿A quién está dirigido? Como punto dos, otra frase es lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, medir justamente lo que haces para mejorar, porque si no estás siempre en el limbo sin tener resultados exactos de lo que si venís haciendo bien o lo venís haciendo mal. Y como último punto, que es uno de los más importantes, es caja. Si no tenés caja, el negocio podés sostenerlo X cantidad de tiempo, pero es lo que hace que puedas reinvertir, mejorar procesos, sistemas, profesionalizarlo. Entonces, esos son como los tres pilares que considero que en cualquier tipo de negocio lo puedes aplicar y le puedes dar para adelante sin problema. Totalmente. Sin problema. Difícil saber quién tiene tu dinero igual. Es polémico eso. Es polémico, pero al final del día es cierto. Porque decís, vendo. ¿Para quién vos que sos vendedor? Prefiero perder tiempo pensando en eso y no adelantarme y tirar tantos tiros a la vez. El tema es que los descubrís
después de muchas pruebas y error. No sé, yo creo que... Sí. Esto es la teoría. Después la práctica es diferente. Claro, pero y a veces... Inclusive a veces sabiéndolo, cometés el error. No, totalmente. Decís, y por las dudas, y aunque uno tenga la certeza que hay que enfocarse en eso, cuesta poder reemplazarlo, ¿no? Cuesta poder hacerlo. Sí, yo creo que también, mira, nosotros hicimos YouTube porque fue el negocio que encontramos. Pero al mismo tiempo también pienso que hubiéramos hecho cualquier otro negocio y lo hubiéramos de alguna u otra manera escalado, porque lo que hicimos con YouTube y con Mintú es replicable a cualquier modelo. Es como armar una estructura de negocios en un nicho y en un sector que te lo rentabilice. Armamos una estructura de negocios y sobre esa estructura después escalamos. Bueno, de hecho yo lo estoy viviendo un poco en carne propia. Claro, con lo que estamos haciendo. Con lo que estamos haciendo yo tengo una admiración sobre cómo ustedes ven las cosas y cómo lo llevan adelante. Es un tema de talento y un tema de haber probado de alguna manera cómo funciona, y lo veo desde el lado adentro y me mantengo en silencio cómo va pasando, y es real que están preparados para eso. O sea, están preparados para poder hacer escalable cualquier tipo de negocio. Evidentemente tienen base sólida para poder hacerlo, y se nota. Pero vos sabés que dejaste ahí un paréntesis y lo cerraron rápido, pero no es lo mismo emprender entre socios, solo, claro, o entre hermanos. Porque sí, ahí tenés que tener, hay un montón de cosas en el medio. Hay un montón de emocionalidad. Hay un montón, claro. Sí. ¿Y sí. eso? Mirá, yo creo que... ¿Sabemos quién es el serio y quién es el gracioso o no? Sí, yo soy el serio. Me parece que ya en este tiempo que estuvimos, estos 20 y pico de minutos, me parece que sabemos quién es el buen tipo y quién es el... Sí. Yo soy el tipo serio, sí, el intelectual, y Lucho es más el vendedor. Sí, el vendedor que no... Sí, va por ese lado. No, mirá, yo creo que lo más importante en una sociedad, tanto familiar como no familiar, es que haya roles claros y que cada uno sepa lo que le corresponde hacer y cuál es su responsabilidad dentro del equipo. Y es muy importante también entender que cuando vos haces una empresa y vos tenés un rol dentro de esa empresa, sos un activo también para la empresa. O sea, vos sos un recurso más de la empresa. Que, digamos, si vos como recurso, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos más o menos de la misma manera. Yo estoy más como en la parte de gestión de equipos y liderazgo de equipos, y Lucho está más en la parte de estrategia y números. Entonces tenemos dos roles claros que tenemos que saber llevarlos adelante. Y si eso está claro y cada uno busca hacer lo mejor en su posición y respeta también el espacio del otro, yo creo que se puede llevar adelante. Y ahora nos pasa lo mismo con vos, que estamos haciendo una sociedad de A3, y es lo mismo. O sea, sabemos que cada uno tiene sus roles y es apoyarse en el otro para la toma de decisiones que involucran. Por ejemplo, si es comercial, hablamos con vos. Si es gestión de equipos, hablamos conmigo. Si es liderazgo, si es estrategia, números y por ahí la parte más contable, hablamos con Lucho. Y cada uno desde su lugar, somos socios y todos queremos lo mismo para el proyecto, y vamos a buscar sumar, ¿no? Desde nuestro lugar. Voy a ocupar el lugar de Lucho y voy a resumirlo. Okay. A ver. Es esencial saber quién ocupa cada rol. Total. Sea familiar, amigo, pariente, empleado, colaborador. O sea, es esencial saber qué rol cumple. Pero para eso, a veces se necesita como una visión, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe el rol. Puede entender que es bueno para algo, pero no es bueno para gestionarlo. Es bueno en esa situación. Claro. Bueno, ahí yo lo veo a Lucho muy hábil también para eso. Sabe. Yo voy mucho a libros, mucho a videos. Hay una frase de Bob Proctor, que es justamente un empresario y motivador estadounidense, que resume como el éxito es saber dónde estoy, saber a dónde quiero llegar y saber que estoy en el camino hacia eso. Entonces, si sabes dónde estás, sabes dónde quieres ir y vas en el camino, todo el resto es disfrutar el proceso. Aunque a lo largo del tiempo, obviamente como emprendedor tenemos diferencias y dificultades. Pero sobre todo, correr los egos del lado y entender que todos apuntamos para el mismo lado. Eso es buenísimo. Si corremos, a nosotros al principio no hacíamos, los dos queríamos intentar hacer todo, pero después con el plazo del tiempo hemos tenido consultorías de empresas externas, coaching y demás,
y quedó claro como diciendo, bueno, chicos, a ver, ¿quién es bueno para cada cosa? Si vos tenés un defensor, no lo pones de delantero, y un delantero no lo pones de defensor. Entonces, cuando corremos el ego de lado, decís, bueno, si vos sos bueno para esto, toma esto. Si no sos tan bueno para lo otro, podés mejorar, pero dáselo a quien mejor sabe. Bueno, pará, ahí podemos tocar otro tema, porque hablando del ego y de emprender, o sea, uno, para emprender un poco, tenés que ser un poco delirante, ¿no? O sea, o un poco inconsciente, porque no podés tomar todas las medidas de seguridad para emprender. Cada vez que vas creciendo te volvés más conservador. Total. Yo que estoy creciendo, cada vez me vuelvo un poquito más conservador. Pero digo que uno emprende y asume esos riesgos, ¿no? Los riesgos de emprender. Pero vos dijiste el tema de egos y la humildad, ¿no? O sea, es como que tenés que tener esos sentimientos, no sé si son sentimientos, ¿qué son? Esas cualidades sí, dentro para poder emprender, porque si no te chocas contra la montaña. Si no administras bien el ego y no sos humilde en lo que emprendés. Hay que tener claro algo, que cuando nosotros como personas, todos individuos, decimos que ya sabes todo, dejas de aprender. Entonces, el que más aprenda es el que dice, sé, pero sé que me falta un montón, y ahí sigo aprendiendo. Entonces, el ego es eso, correr justamente eso de lado para permitirse aprender. Está muy bueno, ¿no? Sí, yo creo que está para charlar fuerte sobre el ego. Porque ¿qué te dice? No, vos tenés que ser un mandado, tenés que viste, el que se impone, el que habla más, parece que el que es el que más emprende y el mejor le va. Y a veces me parece que es un complemento. Es un complemento. Necesitas tener ese ímpetu. Es necesario. Pero si vos tenés medio cruzado el ego y te falta humildad, estás con una problemática. Sí, y de hecho eso tiene que ver con los valores, el ego, la humildad, todo eso, porque, digamos, una sociedad también vos tenés que contemplar los valores de las personas con las cuales vas a trabajar y con las cuales vas a compartir años de vida. Puntazo. Porque en definitiva es como, si hacemos un negocio juntos, los próximos... Si la empresa funciona, el negocio crece, los próximos 10 años, capaz 20, capaz 30, los vamos a compartir codo a codo. Entonces, esencial los valores de la persona. Yo prefiero siempre mirar los valores de la persona antes que lo que esa persona me pueda aportar a nivel negocio. Obviamente, después viene lo que la persona aporta a nivel negocio. No es que no, porque si no, me iría a hacer negocios con el kiosquero de la esquina, y tampoco es porque me cae bien, y no es así. Claro, tampoco es... Entonces, pero los valores son fundamentales. O sea, si estamos alineados en valores... es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver. Roles, valores. Sí. Humildad y afuera el ego. O sea, con eso por lo menos podemos... creo que estamos condenados al éxito. El ser humano, ¿no? Sí. Como... Y tampoco pensemos en el emprender, que a veces uno piensa en emprender y dice, no, emprender y es la mega empresa de emprendimiento, pum, Mercado Libre, dice, ¿viste? Emprender. No, emprender es, quizás estás haciendo muchas algo veces pequeño en tu casa. Lo escuché el otro día, muchas veces el emprendedor de hoy que va a comprar algo a cierto lugar y venderlo más barato, que se hace llamar emprendedor, es el comerciante de antes. Claro. Es el comerciante de los 90, que sos comerciante, ¿qué vas a hacer? Y voy al mercado central a comprar y a vender, y ahora, pero ¿qué pasa? Es más vendible el nombre emprendedor que comerciante, pero de alguna forma es similar o es lo mismo, por así decirlo. Sí, ¿y el empresario será emprendedor? Wow. El empresario siempre es emprendedor. Yo si no. Es que si no puedes hacer una empresa, porque si no sos emprendedor y no te gusta la adrenalina, la incertidumbre, el arriesgar, no tenés aversión al riesgo, no puedes hacer una empresa, porque la empresa es eso todos los días. O sea, todos los días estás, por más que inclusive vos sos rentable en la empresa, pero inclusive siendo rentable, mañana sale una nueva política que dice... la comisión inmobiliaria baja al 2%, ¿no? O sea, vos hiciste todos los números del año con el 5%, y mañana es el 2%. Te deja casi afuera del mercado, y esas cosas pasan. No tan al extremo, lo estoy llevando al extremo para que se entienda, pero digo, eso pasa todos los días en los negocios. Entonces necesitas esas cualidades para poder ser empresario. Pero viste que la palabra empresario... asusta. Acá, en Argentina. Acá te asusta personalmente o te
te estigmatiza de alguna manera malo. Sí, ¿no? te deja mal visto frente a la comunidad, digamos. Sí, el empresario, viste, el empresariado es como que está mal visto. O sea, está mal visto. Es algo que deberíamos trabajar para romper. Yo creo que se está trabajando igual. Se está trabajando. Bueno, y vos, Emma, contanos, ¿cómo empezaste en el sector inmobiliario? ¿Cómo fue esos inicios? Empecé sin empezar, o sea, me metí en el rubro inmobiliario, en la industria inmobiliaria. La verdad que fue un poco de casualidad. Yo vengo de una familia normal, son todos comerciantes, la gran mayoría se dedican a la carne y yo no quería seguir ese camino, así que fui el primero en toda mi familia que se corrió, de toda la parentela, ¿no? La familia se corrió de ese camino y me puse a estudiar. Yo arranqué con abogacía. Estuve unos meses en Mar del Plata estudiando abogacía, muy poquitos, y de ahí me mudé a Buenos Aires. Me mudé a Buenos Aires, estaba ya de novio, así que empecé a estudiar. ¿Tu familia es de Mar del Plata? Sí, de la costa. Pero bueno, lo más normal de la gente de la costa es que se vaya a Mar del Plata a estudiar. Entonces, bueno, no fui a estudiar. O sea, era un poco bastante vago. Bien. Siempre fui emprendedor, ¿no? O vago. Bueno. Entonces, bueno, me fui para Mar del Plata y de ahí me fui a Buenos Aires directamente y me puse a estudiar martillero. Ahí me puse a estudiar un corredor, era una carrera corta, dinámica, y bueno, venía un poco con el mandato familiar de tener algún estudio. Creo que muchos de mi generación me van a entender, tienen ese mandato de estudiar. Así que me puse a estudiar, la verdad que me iba muy bien, me iba muy bien. En el mismo momento tenía otros amigos que estaban emprendiendo con la ropa, así que también los ayudaba a ellos. Y de hecho en una universidad que es bastante seria y bastante elitista, o que es muy complicado, es una universidad privada, etcétera, etcétera, vendía ropa dentro de la universidad también, porque aprovechaba esos momentos y siempre vendiendo. Había gente de dinero ahí, entonces aprovechaba a vender. Habrán comprado ropa, y de marca era, no voy a decir la marca porque cuando nos empiecen a pagar, claro, voy a empezar a decir la marca. Vendía en esa universidad. Así que bueno, empecé a estudiar y estudié y terminé la carrera ahí, me acuerdo, pero no me recibí. Eso es una historia muy larga, así que... Y ahí conocí gente ya del rubro inmobiliario, me empezó a gustar, se dedicaban a las ventas, y mi incorporación a la industria inmobiliaria oficial fue en los primeros parciales o finales del primer año, donde el dueño de una inmobiliaria me dijo si le podía hacer la mano de quedarme en la inmobiliaria a atender gente mientras ellos iban a rendir. O sea, vos estudiabas y en paralelo empezaste a trabajar en la inmobiliaria. A atender el teléfono y todo. Imagínate, obviamente le dije que no me iba a quedar adentro de una oficina. Mi lugar era la calle, chicos. O sea, yo vivía en la calle. Para mí siempre, y me enseñaron de chico, que el negocio estaba en la calle. En ese momento pasaba todo por la calle. En ese momento también vendía autos. O sea, de paso, o sea, como que de costado. Pero bueno, no te rías, porque es verdad. Y le vendí un montón de autos en la puerta de la casa de mi esposa. Así que vendí un montón de autos. Hay mucha gente que sabe que le vendí autos buenos. Así que me quedé por favor a esta persona. La verdad, le mando un saludo grande a Julio Noguera, que el otro día lo vi en Greenville. Así que le mando un abrazo grande. ¿De Inmobiliaria Noguera? Sí, Inmobiliaria Noguera. Estábamos lejísimos en zona sur, en Berazategui, lejísimos del centro. Una inmobiliaria de barrio, tradicional. Así que me quedé ahí sentado en un escritorio atendiendo teléfonos y leyendo fichas de lo que era. Y le dije, bueno, te hago la gamba esta semana, pero después sigo, no voy a quedarme. ¿Y no te gustaría venir y qué querés que haga? Y bueno, estaría bueno si vos conocés gente. Podés traer las propiedades y las traés y las anotamos y se vende, podés cobrar y bueno, un poquito más, y de repente estaba ahí. Ya estabas adentro. Estaba ahí. Sí. Y en agosto del 2008 oficialmente me incorporo. Lindo año para incorporarse en 2008, ¿no? Sí, el mercado inmobiliario especial. Pero eso es para la gente que sabía y que estaba consciente y que era madura. Claro, yo tenía... Sí, pero bueno, recordemos, o sea, en el 2008 fue la caída del mercado inmobiliario de Estados Unidos, sí. y eso todo era un desastre en el mundo. Uno estaba... No digo en Narnia, pero estaba más inmerso en lo local, y acá llegó después, unos años después, toda esa problemática. De hecho, algunas cosas se beneficiaron, pero en ese momento era una inmobiliaria de barrio. O sea, yo estaba dedicado a ver qué había en el barrio para vender. Era como
una curiosidad cómo se hace para vender. ¿Qué es vender? ¿Qué era vender una casa? ¿Cómo hacer que la casa venga? ¿Cómo hablar con la señora, doña tal? Todo era nuevo. Poníamos carteles de chapa, chicos, en ese momento. Carteles de chapa con alambre. Íbamos en una camioneta, nos subíamos en el techo para colgar en los palos de luz. O sea, ficha de papel. Era otro mundo. Era terrible. Y en agosto me incorporo y a fin de año vendí mi primer casa. De agosto a diciembre. Sí, a noviembre. Noviembre. Mi primer casa. ¿Qué se sintió haber hecho esa primer venta? No, fue terrible. Yo con esa primer casa, yo le quiero decir lo que hice con... A mí me dieron un cheque y unos pesitos. Pero el cheque, si no me olvido, en una casa importante, fue mi primer venta en una casa importante. En una casa de un ex jugador de fútbol. Ah, mirá. ¿Sí? Un ex jugador de fútbol que de Gimnasia de La Plata. Sí. Me dieron un cheque de 8.000 pesos, creo que era 8.000 pesos. Compré 3 autos, chicos. Con 8.000 pesos del 2008. Sí, compré. Imagínense la calidad de los autos, ¿no? Pero fueron 3 autos. Pero fueron 3 autos porque yo tenía que seguir expandiendo y no sabía si me iba a quedar sentado ahí. Claro. Pero bueno, me siguió conquistando y me quedé ahí. Pero bueno, así arranqué. 9 años. Cofundé una inmobiliaria porque ya tenía otra idea de cómo trabajar. Así que en el 2017, junto a una amiga también, confundamos una inmobiliaria en la misma zona. Y ahí arranqué. Ya me dedicaba un poco a trabajar con amigos que desarrollaban o clientes que desarrollaban. Y yo ya me empecé a enfocar en eso. Construí dúplex con mi viejo en un barrio normal. Así que empecé a construir dúplex. Y bueno, y ahí seguí un poco el camino hasta encontrar a otra persona que también se dedicaba al desarrollo inmobiliario y ahí juntamos ideas, yo con la parte comercial, él con la parte constructiva y juntamos ahí energía y armamos o se terminó de armar una linda desarrolladora que hoy sigue, que está muy bien y que está muy bien parada y sigue creciendo. Así que por ahí fueron linda experiencia. Y vos después, o sea, porque vos dijiste hasta donde te seguí, ¿no terminaste la carrera? No, sí, la terminé. Esos 2 años y medio los termino, pero no rendí un final. Así que... o sea, hiciste los 2 años y medio de carrera completa. Completo. Todos los parciales espectacular, pero había rendido 2 o 3 finales porque yo me vendía, estaba emprendiendo, me puse a fabricar buzos en el medio con unos amigos, no rendí los finales. Así que después de ser papá, un poco lo que es la mochila del mandato, dije, no, me voy a recibir. Claro. Me voy a recibir. Realmente nunca tuve la necesidad de tener la matrícula para hacer lo que hacía, pero me parecía también serio y si quería dar un salto de calidad o más profesional, así que fui a otra facultad. El primer año y medio pasé de como que era una persona más, era más normal, hasta que bueno, empezó a dar que me conocían de dónde era, pero vos no trabajabas en tal inmobiliaria, vos no estás haciendo tal cosa, y bueno, sabían que estaba en mi inmobiliaria, así que bueno, me recibí en otra Claro, y ahí ya estabas cofundando la primera inmobiliaria. Ahí ya estaba confundando la primera inmobiliaria. Sí. Está bien. Sí, o sea, vos te recibiste ya habiendo fundado esa inmobiliaria. Sí, ya ahí me recibí con la primera inmobiliaria en la espalda. Claro. Teniendo esa inmobiliaria. ¿Y qué sentís que te enseñó? Ya tenés un espíritu vendedor por naturaleza, por lo que escucho. ¿Y qué sentís que te enseñó vender, ¿no? Vender propiedades. Sí. Más allá que uno vende, que tiene el espíritu vendedor, me pasa totalmente por un lugar que va más allá de la razón, el vender inmuebles. No sé cómo es en otra parte del mundo porque nunca fui, pero acá es muy emocional. Entonces, gran parte de las transacciones y de la venta, yo me empecé a preparar de manera más emocional que hasta de profesional. ¿Se entiende? Claro. Es mucha emoción la comercialidad. A mí se me desmayó una señora en una escribanía de la emoción. O sea, a esos niveles. Con su primera propiedad. Sí, era una señora grande que ahorró toda su vida y compró y se desmayó. Es conectar con esa persona, con esas personas. Es que en el fondo somos personas emocionales que razonan, que intentan ser racionales, pero primero somos emocionales. Somos emocionales. 100%. Y hay mucho cultural en la compra del inmueble en Argentina. Hay mucho de cultural. Entonces, bueno, a mí me enseñó mucho al relacionarme distinto con las personas más allá de hacer el negocio. Yo no sé si hice un montón de negocios. No sé. Eso es un error mío. Hoy decías vos de medir las cosas.
Creo que los grandes, me parece que, o los que para trascender tenés que medir, pero yo no sé cuándo. Ahora lo que sí es que tengo una pila de contactos y una pila de momentos espectaculares con un montón de gente. Claro. Que eso me fue llevando a conocer más gente. Claro. Y ese más gente a hacer más cosas. Y hoy yo necesito algo y sé a quién pedirle un consejo. Que de hecho una empresa es eso, un conjunto de personas que tienen un fin en común. Eso es una empresa. Y si vos tenés un montón de contactos, un montón de gente que está dispuesta a apostar por vos, en el fondo tenés una empresa intangible, por así decirlo. Bueno. De alguna forma, llevándolo a ese rubro. Porque si vos tenés contactos, pues, che, necesito esto, necesito lo otro, y tenés la capacidad de agarrar el teléfono y pedírselo a alguien, de alguna forma enlazándolo, es una empresa, de alguna forma. Sí, y es muy, a mí me cuesta mucho no entusiasmar para que se metan en esta industria. De hecho, aprendí los últimos años a bajar un poco un cambio, porque en el transcurso del tiempo vos te sentabas a hablar conmigo y yo dije, sumate. Sumate, porque esta profesión, este negocio, este emprendimiento, es hermoso. Para mí es una de las profesiones más lindas de todas. O sea, tiene una trazabilidad hermosa. O sea, haces negocios, podés ganar dinero, pero también te relacionás con personas con mucha capacidad, muy sabias. Hay de todo también, ¿no? Pero es un negocio que trasciende todas las etapas, ¿viste? Claro. Es muy interesante. Incluso hoy se puede emprender en Argentina. Que es difícil, es difícil. Eso está clarísimo. Pero todavía hoy se puede emprender en Argentina. ¿Qué piensas? Sobre todo en el mercado inmobiliario. ¿Vos crees que sigue siendo aspiracional, digamos, alguien que está arrancando de cero? Hay mucha gente que se cree que es un negocio fácil. Eso es real. Enseguida meterse y que podés resolver muchas cosas. Y acá hay una palabra que es fundamental, que es la confianza. O sea, no estás vendiendo un auricular, un micrófono, estás vendiendo una propiedad. Entonces la confianza es algo muy importante. ¿Cómo se construye esa confianza y esa autoridad que quizás te da la persona que confía en vos para que le venda su propiedad? Para construir autoridad y confianza no tenés que venderle. Tenés que ayudarlo, tenés que ayudar a la persona a comprar. No tenés que venderle. Si vos ayudás a la persona a comprar, si vos le enseñás lo que hay alrededor de esa compra, vos ahí generás confianza. Mucho más rápido de lo que uno cree. Ayudar a la persona a comprar, no es venderle nada. La persona llega y ya quiere comprar. De hecho, si podés frenar esa compra impulsiva o esa compra y podés abrir el juego y decirle por qué comprar, para qué, por qué en este momento, más allá que te interese venderle para cobrar, ahí generás mucha autoridad. Claro, porque la gente valora eso. Lo valora, obviamente que es el camino largo. Es el camino donde yo prefiero vender 25 millones de propiedades y ganar guita, etc. Es el camino largo, pero creo que lo podés, si vas por ese lado es a largo plazo termina siendo sí. Y hoy va a ser más a mediano, inclusive. Y hoy va a ser a mediano plazo. Claro. Hoy va a ser un poco más rápido si vos te posicionas de esa manera. Y me parece que es más sano. A ver, es tener un propósito también, porque si es vender por vender, bueno, vende cualquier cosa. Pero claro, es un poquito más profundo, ¿no? Si solo buscas ese porcentaje de ganancia en cada propiedad, ahí aprendí algo. Eso aprendí algo. Es preferible, y esto también está bueno, es preferible ganar el 1% de 10 propiedades que el total de una. Y yo siempre me pregunté, ¿pero por qué? Digo, ¿dónde está? Y no, porque no solamente que ganás el 1%, ¿sí? que ganás, sino que vos tenés 10 personas nuevas, 10 anécdotas nuevas, claro, 10 maneras de relacionar nuevas, y te vas como retroalimentando. Y sobre todo si mantuviste el foco de ayudar. Y si mantuviste el foco de ayudar, es exponencial. Por eso es tan lindo y por eso también es tan complicado escalarlo. Claro. Por eso también es tan complicado escalarlo, porque es difícil encontrar personas que lo entiendan de esa manera. Es complejo. Es complejo. Sería como encontrar buenos agentes inmobiliarios que entiendan esa filosofía de trabajo. Que creo que hoy ya la gran parte hay un tamizado, hay una separación de personas que están dedicadas de esa manera a ayudar al cliente y lo demuestran, pero bueno, sigue habiendo el corredor o el agente express, el delivery, que va atrás del mango.
Pero bueno, yo creo que hay una separación de eso. Y si tuvieras que pensar en los errores por ahí más comunes que cometen los agentes inmobiliarios a la hora de vender propiedades, inclusive aunque les funcione. Sí, bueno, el error más grande es agarrar cualquier cosa. Yo lo hice un montón de años, lo hice un montón de veces, agarraba cualquier cosa. No importa, lo agarraba. O sea, eso de tener volumen o agarrar o ceder mucho con el propietario de los valores, esas cosas, es el gran... A mí, mis primeros años largos, a entenderlo me costó muchísimo tiempo. ¿Y no crees que eso también es como un precio a pagar de empezar? Sí, es como el derecho de piso, decir, claro. Che, bueno, lo tengo que agarrar. Claro. Sí, pero hoy la tenés un poquito más fácil, porque hoy, a ver, si separamos la historia de la industria inmobiliaria mirada desde la comercialización, vos tenés, al principio era como una casta, ¿no? Había pocos corredores, un montón de propiedades y estaba ahí dividido ahí, no importa si eras profesional o no. El primer hito fue la profesionalización. Ahí yo creo que ahí se empezó a dividir. Estaban los profesionales con experiencia sin ser profesionales de carrera y los nuevos que se incorporaron. Contame un poquito de eso porque yo desconocía que antes no había carrera. No había carrera. Antes vos podías ser o guardavida o corredor inmobiliario. Okay. Y hay un montón de esos. Es como el curso de 6 meses de policía. Lo mismo, era lo mismo. O sea, vos podés, y muchos eran corredores y bueno, eso te matriculaba. Y te permitía vender propiedades y cobrar una comisión, un honorario por eso. O sea, bueno, muchos se profesionalizaron con la práctica y lo hacen muy bien y no es para hablar mal de nadie, o sea, funciona de esa manera. Pero muchos quedaron en el camino, pero como eran pocos, como todo, había monopolio de alguna manera. Creo que la primera barrera la puso la profesionalización, ¿sí? Pero también atrás de eso cayeron un montón y bueno, si todo funciona, ¿para qué cambiarlo? O sea, hagamos lo mismo que hacen los de 6 meses, un poquito mejor, pero con caritas más jóvenes, todo, hasta que llegaron a la franquicia. Yo creo que ahí el tema de la franquicia empezó a mover el avispero de una manera terrible y todavía en ese momento te daba lugar a cambiar, a mutar. Y muchos mutaron, tomaron las cosas buenas, y muchos, viste, guerra, y perdieron tiempo. Sí, como el taxista contra Uber. El taxista contra Uber, guerra, hasta que ya no hay taxi y está lleno de Uber. Bueno, creo que eso permitió que ahí hubo una división y la gente también aprendió a comprar distinto, a cómo relacionarse, todo. Así que, bueno, ahí estamos un poquito. Y ahora estamos creo que en este momento, este es el hito que estamos viviendo en esta... Claro, la tercera evolución. Creo que la tercera evolución, lo que pasa que en esta tercera evolución es o te adaptás o desapareces. No es mutar. ¿Y qué es esa tercera evolución? Automatización, bajar la fricción entre propietarios y compradores, todo ese biribiri que existe de hablar, de no hablar. Me parece que eso hay que ir más al grano. El valor justo, definir procesos claros. Obviamente que va a seguir siendo dame la mano para comprarte, eso es un producto de ticket alto, etcétera, etcétera, pero me parece que si no te ajustás a bajar, a ser eficiente en ese proceso, ya corres un riesgo. Claro, es como la implementación de la tecnología al rubro. Ya no hay. Lo veo mucho como justamente nosotros que hacemos producción de contenido en redes, como hoy por hoy la competencia, al ser mucho más brutal, sobreviven los mejores y los que no son consumidos. De alguna forma puedo comparar esto con lo que traes de la industria inmobiliaria. Como en la segunda evolución, por así decirlo, vinieron las franquicias, las grandes empresas, muchas americanas, te obliga que al de barrio diga, bueno, está bien, tengo que empezar a grabar los primeros videos, tengo que preparar la reunión antes de mostrar la casa, tengo que hacer muchas cosas que antes como era el único del barrio, me venían a comprar a mí y nada más. Ahora cambió. Y ahora estamos en esta tercera evolución, que es una evolución que viene mucho por dos lados. Por un lado, por la inteligencia artificial, que vino a cambiar la industria tanto inmobiliaria como el resto de las industrias, porque ahora se puede hacer mucho más con mucho menos y ahora ya no se necesitan expertos en algo, sino expertos en IA en conjunto a los que saben hacer ese proceso físico real, pero que muy pronto, cuando se desarrollen esas nuevas tecnologías, vamos a decir la verdad, va a quedar obsoleto. Sí, es que la problemática de hoy es que no vas a tener chance de mutar, como pasó cuando vinieron las franquicias, que te dio un montón de tiempo.
Hubo un montón de tiempo para mutar y todavía algunos quedaron, esto que el otro, pero bueno, se adaptaron. El La tema de ahora es evolución muy cada vez rápida. más rápida. Es muy rápida. Entonces, Sí. entonces imagínate cambiando cada 2 minutos y cuando ya te diste vuelta, vas a ver que estás game over. Sí, sí. Fuiste. En verdad es como que la evolución tecnológica acelera los procesos cada vez más rápido. De hecho, hay estudios que diagnostican hacia dónde va a ir el mundo en los próximos años con la evolución tecnológica y hoy estamos en una etapa que esos estudios no lo pueden precisar. O sea, no se puede precisar cuán rápido va a evolucionar la tecnología en los próximos años y dónde vamos a estar de acá a 15, 20 años. Por todo el avance, o sea, digamos, te podés imaginar, pero no podés precisar en cuánto tiempo, porque cada vez es más rápido. Ahora estamos ante una oportunidad muy interesante, y no es todo negativo la inteligencia artificial, como muchos lo agarran de manera negativa, porque hay 2 generaciones que se unen atrás de la inteligencia artificial, y en eso yo me pongo del lado de los, si querés, de los mayores, ¿sí? de las personas que somos más grandes y que de alguna manera nacimos entre lo analógico y lo digital. Hay una oportunidad terrible porque nosotros hacemos muchas cosas manuales de manera ágil, con un procedimiento manual. Claro. Y hasta ahora, de alguna u otra manera, fue eficiente para nuestra época. Pero los que sabemos de esos procesos, los que sabemos cómo incorporarlo, sabemos lo que se necesita, somos esa generación. Y por el otro lado viene la otra generación, que sabe cómo implementar todo lo que está hoy porque nacieron con eso. Entonces, yo creo que ahí se unen. Sí, se unen 2 mundos, digamos. 2 mundos. Total. Que es beneficioso para las 2. Ahora, el tema es reconocer que está ese mundo. Claro. El problema nuestro, creo que el que tenemos y el que tenemos que resolver es, reconozcamos que eso existe, que va a ser y que es muy, muy rápido, y ya pongámonos a disposición de alguna manera. Porque este mundo va y te va a empezar a comer. De alguna manera te come. Y sobre todo entender que ese mundo nuevo, muchas veces son chicos de 20 años Exacto. como lo tuvimos nosotros. Exactamente. Y que ese chico de 20 años puede, si trabajan en conjunto con este mundo más anticuado, por así decirlo, que juntos pueden hacer cosas Tampoco sea buenas. tan violento, Lucho. No. No somos tan anticuados. Pero si la ven y dicen, ok, yo sé que él sabe un montón y yo no, y pueden ir a un objetivo en conjunto mucho más potente. El joven de 20 o el que ya nació en la era digital necesita también al grande. 100%. Y va a ahorrar tiempo en esa curva de aprendizaje, pero él también tiene que estar dispuesto a decir... Es unir experiencia con innovación. Es el momento. Sí. 5 años para adelante, chicos... va a ser difícil entrar. Sí. Para mí va a ser, y digo 5 y lo estoy diciendo sin saber. Me parece que mucho más. Bueno, hay que entender que eso es un poco justamente lo que se necesita. Unir esos 2 mundos. Y esa es la razón por la cual estamos acá, por qué nos unimos de alguna forma, cómo podemos llevar lo nuestro, que es la creación de contenido, con lo tuyo, que es los inmuebles, bienes raíces, y cómo juntos poder potenciar ese rubro. Bueno, y este podcast lo empezamos con una pregunta. Argentina. ¿Qué significa ser emprendedor en Argentina? ¿Y qué tiene Argentina que hace que emprender sea más difícil que en otros países? ¿Qué tiene Argentina que A ver, ¿quién se anima? Que sea más difícil. Me parece que... Bueno, podemos entrar un poco también en polémica. Me parece que la parte estructural macroeconómica de Argentina hace que sea complicado emprender. Total. Y también esa complicación te genera un montón de beneficios. Total. Donde en otros países no podrías hacerlo. Sí. La parte impositiva. Sí. Hay un montón. A veces hay un montón de temas que no se hablan, pero vos encontrás barreras para emprender, pero encontrás un montón de beneficios y alternativas durante el emprendimiento, ¿no? Los famosos grises. Los famosos grises, que todavía existen en Argentina, que van a ser difícil también de modificarlos en lo inmediato, que yo creo que todo país debe de alguna manera, sea partido político que sea, tiene que encaminar a ordenar eso, pero me parece que lo macro complica emprender. ¿Y sirve tener presente lo macro en Argentina? ¿O es mejor ignorarlo? Y para ser emprendedor hay algunas características, ¿no? Humildad, el ego, todo lo demás, pero tenés que ser un poco demente. Creo que tenés que tener tenés un grado de demencia para hacerlo. Y cuando tenés ese grado de demencia, creo que
lo único macro que uno que conoce es el banco. O sea, de ahí, de ahí para de otro lado. Mirá la publicidad que le clavamos. No, pero lo único, después lo otro no existe. O sea, ¿qué vas a estar mirando lo macro? No lo haces. Sí. De hecho, te conviene no verlo, porque si ves todas las complicaciones y cómo quizás el año que viene hay un cambio y ese cambio te permite crecer o no de acuerdo a tu rubro, te conviene no verlo y decir, bueno, lo hago y veo en el camino cómo resuelvo. Y no hay algo que el emprendedor tiene que... Yo creo que está dispuesto a fracasar y a veces hasta acelera ese fracaso para ver cómo era el resultado. O sea, se emociona. A ver, ¿cuántos negocios o cuántas cosas surgieron en un sábado, un domingo en tu casa con amigos haciendo cosas? Che, y si hacemos esto, Sí. y en el mismo momento, y sí, y para esto podemos hacer, y le agregamos lapiceras y la podemos repartir y la llevamos y la sacamos y generamos. Eso pasa un domingo, ¿no? Claro. Pará, en 2 meses capaz que te ves haciéndolo. Sí. Y después empezás a acelerar al mango para ver hasta dónde llegás. Y de hecho, parte del aprendizaje de un emprendedor, yo creo que es también saber elegir. Bueno. Yo creo que a veces el emprendedor por naturaleza somos tan de acción que una idea nos gusta y al otro día queremos empezar a hacerlo. Sí, menos mal que existe la inteligencia artificial que te las derriba ahora, Que ¿no? te las derriba Porque ahora, si no sí. son todas buenas. Y le tenés que decir, porque si no te dice, sí, son todas buenas. Sos el mejor. ¡Qué buena idea! Va a ser un éxito total. Es probable que seas el próximo Elon Musk de Argentina. Sos el próximo millonario de Argentina. Seguí adelante, ¿no? Sí. No, menos mal que existe. Pero yo creo que el emprendedor, una de las cosas que por lo menos hablo desde mi experiencia, que hay que aprender es a filtrar realmente qué ideas son buenas, qué ideas no lo son y cuáles de las que son buenas inclusive querés tomar, querés encarar, qué proyecto querés hacer, qué empresa querés formar y si te ves haciéndolo. Claro. También. Yo creo que a veces ese estudio ralentiza el proceso de la toma de decisiones, pero después termina siendo beneficioso. Porque a veces también yo sé que se alienta mucho a la toma de decisiones rápidas, a sostenerlas en el tiempo, pero a veces yo creo que retardar un poquito y dejar que se enfríe, después te empieza a mostrar la cara negativa de las cosas que te termina siendo beneficioso porque no entraste en un negocio que después lo pensás racionalmente y decís, no, pará, si a mí no me gusta tal cosa y encima ni siquiera lo entiendo al sector y no es lo mío y tal, y empiezan a salir un montón de cosas negativas que a veces dejar enfriar un poquito las cosas termina siendo positivo también. Eso es lo importante para mí también de tener socios con diferentes perfiles, bien distintos. Entonces, lo que a uno lo convence, si son 2 personas iguales, lo pueden convencer la misma idea. Pero si hay un tercero que piensa totalmente distinto, le puede mostrar ese diferencial y por qué podría no funcionar. Sí, es verdad. Y algo que te da ser emprendedor, y creo que no estoy seguro que vamos a coincidir, es que después de sea un fracaso o estés a media, todo, se mejora. Sí, se mejora. Sí. Aprendés algo nuevo porque o sea, uno comienza con la idea, ya tenés una idea y tenés que empezar a pensar cómo desarrollarla. Sí. Ya ahí te hace mejor. Sí. Y empezás a preguntar y empezás a hacer. Y quizás llegaste a un tiempo y fracasaste, pero aprendiste de economía, de rentabilidad. Sí. Y de un modelo de negocio que hace 2 meses atrás era inexistente. Sí. Creo que emprender debería ser obligatorio emprender. Sí. Algo. Es decir, bueno, parte de carrera emprender. Y si fracasás, te vas a hacer mejor. O sea, mejor si fracasas. Pero debería ser algo medio obligatorio. Creo que el emprendedor... Como una materia quizá, ¿no? Claro. Yo lo llevo un poco con la facultad, que cuando arrancás la facultad y venís de un colegio, en mi caso que me iba relativamente bien, entonces te acostumbras a aprobar, pero después en la facultad te acostumbras de repente, eso no era tan fácil y empezás a desaprobar y después vas a recuperatorio y después la facultad, en mi caso era como, sobre todo ingeniería que era bastante difícil, era, bueno, la carrera se trataba de aprender a desaprobar y no perder los ánimos para continuar. Lo mismo es ser emprendedor, es aprender a hacer negocios, emprendimientos que vos pensás que te va a ir bien, pero también tener esa pizca de humildad de decir, puede ir mal y si me va mal aprendo y sigo. Sí, de eso se trata. Claro, aprender y seguir. Sí. Es una lucha emocional constante también. Es sabio Lucho, Es sabio. Sí, sabe cosas. De verdad que sabe cosas. Espera su tiempo, pero es sabio. Espera su momento, pero remata. Sí, mete la bola del ángulo. Yo creo que pasa que también al mismo tiempo, bueno, ahí está la pregunta que siempre surge en una charla de emprendimiento, ¿no? ¿Emprender es para todos o no es para todos?
¿No? Es como, ahí es un tema el hecho de, porque el emprendimiento es mucho gestión de emociones, liderazgo, gestión de equipos. Autogestionarse Emocionalmente y a nivel administrativo inclusive también. Entonces, y una cosa es estar solo, una cosa es estar casado, una cosa es estar con un hermano, una cosa, o sea, emprender o sea, te lleva un montón de factores. Sí. Te tiene que, para mí, si sos emprendedor, te tiene que gustar el quilombo, te tiene que gustar la adrenalina, la adrenalina, el caos, sí. y gestionar todo eso para que en algún momento la cosa se ordene y fluya. Pero ¿no? vos imaginate el caos de emprender e ir a jugar al fútbol un miércoles a la noche. Tal cual. Sí. Con las cosas que sabés que tenés que solucionar. Aunque tengas un negocio no sé, de una persona o seas autogestionable, que tengas estás trayendo cosas de China, no sé, lo que sea, lo que quieras emprender. Imagínate, o sea, mentalmente. Por eso es importante, un día vos me dijiste, es importante también quién te acompaña, ¿no? Quién te acompaña, o sea, es importante. Elegir emprender también lleva un contexto a tu alrededor, también tienen que entender que vas a emprender. Sí. ¿No? Sí. Sí, y bueno, y más como decíamos, ¿no? En Argentina. O sea, en Argentina donde te agarra una crisis en el medio de... o sea, vos hiciste desarrollo inmobiliario. O sea, un desarrollo inmobiliario grande de 5 a 10 años. ¿Cómo proyectás de 5 a 10 años en Argentina? Viste que ahora hay muchos, o sea, está bueno y de esto van a compartir mucho, están todos los gurúes de cómo... revisar absolutamente todo, la previsibilidad de la estructura, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que el desarrollador inmobiliario es un emprendedor, ha venido desarrollador inmobiliario. Acá en Argentina, vos imaginate que en Estados Unidos te dan una tierra, te dan un crédito, con el crédito vos avanzás, te viene podés proyectar los números. Podés proyectar totalmente, sea poca o menos la rentabilidad. Acá empezás con $1 a 4 pesos, terminás con $1 a 355, cambian 3 gobiernos, se frena el planeamiento, hace que haya más edificios, que haya menos, o sea, un contexto terrible. En el medio aumentan paritarias, que tenés sindicatos. El costo de construcción, los sindicatos. La gente que quiere comprar, pero tiene un montón de posibilidades para comprar. Que te cierran las importaciones, que te las abren. Te las cierran, las abren. Imagínate, es una... Bueno, otra cosa es que el desarrollo también inmobiliario es una película, ¿no? Y emprender también es una película, porque no es una foto. Porque si no, la foto sería... el final feliz. El final feliz. Sí. Pero no, el emprendimiento es una peli. Arrancaste... Sí. Lo importante es seguir, ¿no? Total. Él lo dijo Lucho hoy, ¿no? Es seguir. Sí. Para mí es que hay que seguir, ir. Saber dónde estás, a dónde querés llegar y que vas en camino. Ir y disfrutar ese proceso ahí con lo bueno y con lo malo. Sí, ir avanzando. Por eso es claro es clave, tener claro hacia dónde vas. Y decir, bueno, ¿estoy en el camino? Bueno, listo. Seguimos avanzando. Por ejemplo, avancé un poquito más lento, avancé un poquito más rápido, me desvié, pero sigo en el camino dale, le damos. Bueno, nada, entonces podemos concluir que emprender en Argentina es posible, es de locos. Hay una invitación a los más jóvenes, ¿no? O sea, a la juventud en general, al chico que tiene 18, que está saliendo de la secundaria y que no sabe si emprender porque lo ve en las redes sociales y dice, uy, qué lindo emprender, quiero emprender para hacerme millonario. Y le venden cursos, ¿no? Entonces, no, eso no. Yo creo que tenés que escucharte a vos. ¿Por qué? Porque si vos tenés una empresa, necesitas gente que trabaje en tu empresa. Entonces son necesarios los dos lados. El empresario emprendedor y los colaboradores o empleados. Entonces hay mucha gente que le gusta hacer... asumir riesgo. Claro, hay mucha gente que le gusta asumir riesgo, como nosotros que tenemos eso, y hay muchos que dicen, no, la verdad que por ahí se ven mucho más en otros países como Europa, que donde son más estables económicamente, dicen, no, yo estudio esto, trabajo tal hora y después me voy a la playa el resto del día. Sí, y con eso están perfectos y están bien. Sí. Entonces hay que entender... Y son felices. Y son felices. No, y hay que valorarlo. Total. Son necesarios para que la estructura también crezca. Sí. Pero está muy vendido, sobre todo en redes sociales, que todos deben ser emprendedores y que si no sos emprendedor no entras en el rubro. Eso para mí está mal, igual que se dice mucho sobre no hay que estudiar una carrera, que los mejores magnates del mundo, Steve Jobs y demás, no estudiaron, es cierto, pero son Messi, son genios. Sí, para el resto, los mortales como nosotros, no. No. Para mí todo te agrega valor. Todo. La carrera, el transcurso de la carrera, ¿qué mejor lugar que estar dentro de una universidad, por ejemplo?
Me parece súper valioso. Sí. Aunque no lo termines. Pero aprendés valores, aprendés... también Conocés la gente. universidad te da una estructura mental diferente que te invita todo el tiempo a pensar distinto, a salirte de la norma. Conocés, o sea, estás obligado a leer Y libros. también me encantan los autodidactas. Sí. También, que, Sí. que eligen no ir a la universidad. Pero me parece que una cosa, hay todo como un ruido y me parece que dentro de este espacio podemos romper esos mitos. ¿Viste? El Sí. ruido del éxito, todo emprendedor es exitoso. Mentira. Andá a preguntar, o sea, no es exitoso. No, de hecho, debe tener un... capaz que es exitoso juntando guita y tiene una vida desastrosa. Sí. Llevámoslos al plano de, por ejemplo, de YouTube. Vos ves en las redes, o sea, los youtubers son expertos en crear contenido. Entonces vos ves sus vidas y parecen todos un éxito. Nosotros los conocemos y hay muchos que no llegan a fin de mes, ¿entendés? Entonces, en el emprender pasa lo mismo. O sea, ves mucho éxito, ves muchas cosas pero por ahí es todo lo que tienen. Por ahí el auto lindo que se compró el emprendedor que te vende el curso, es lo único que tiene y no tiene más nada. Sí, es poner sobre la mesa que es interesante emprender. Para mí te agrega valor como ir a ir a una universidad, estudiar una carrera y ser colaborador de tal empresa en lo que vos estudiaste. Para mí es importante eso y también es importante decir, che, me quiero animar a emprender. Tengo esta sensación. Podés probarlo, podés ver cómo te sentís y podés ver y que está bien decir, che, la verdad que es para mí o la verdad que no es para mí y lo mío es lo otro y no aguanto esta presión y está perfecto y está súper bien. Sí, me comparto. Pero bueno, en definitiva, lo más importante de todo es ser feliz y disfrutar, disfrutar de lo que haces en la vida, porque si emprendés y la pasás mal, no es por ahí. Si trabajás y la pasás mal, tampoco es por ahí. Sí, entonces, por eso es probarlo, como decía Lucho, intentarlo, me parece que es interesante. Sí. El intentar, porque si no te quedás... No, de hecho está bueno lo que vos decías, una materia de emprendimiento. Claro, intentás, lo visualizás, lo vivís en tu propia experiencia. Porque vos fíjate que los que no intentan son los que más critican. Total. Nadie va a criticar ¿Viste? a alguien que tenga más éxito que él. Es buena esa, ¿eh? Otra vez. Sí, es como que no Perdón, podés continuar. No podés continuar. Con nosotros, Gabriel Rolón. Sí, no, con nosotros no, pero es real. Sí. Es real. Sí, es real. El que hace no critica. No tenés tiempo. Al contrario, alienta. Le preguntás al otro, che, ¿cómo lo haces vos mejor? Sí, ¿Cómo lo totalmente. haces vos mejor? Totalmente. Y ayudás, ¿no? Como que alguien que hace y le va mejor que vos, inclusive en lo que hace, va a buscar alentarte, ayudarte, enseñarte cómo lo hizo, aportarte valor. Y hasta inclusive te va a invitar a que hagas cosas con esa persona para enseñarte cómo hacerlo. Y el que te critica es porque no está haciendo nada. No hace. No está haciendo nada. No hace. Yo tengo una pregunta antes de terminar el encuentro, pensando a futuro, a ver cómo continuamos. Si les pregunto a ustedes a quién les gustaría traer a este podcast diciendo, esta persona es súper difícil de alcanzar, la verdad que no lo veo ni en mis mejores sueños, pero es posible, porque el que es emprendedor sabe que aquello que pensó que era imposible, puede se hace volverse posible. Entonces, para cerrar un poquito esto, ¿a quién nos gustaría traer? A ver si miramos el video de acá bravo. un año y vemos. Bueno, un año, bien. O sea, una muy positivo. En un año, un año nos podemos sorprender. A mí me gustaría compartir una charla en un momento así y hablando un poco de la vida con Lionel Scaloni. O sea, entiendo que es una persona muy sabia. O sea, me transmite sabiduría y me transmite simpleza. Y me encantaría. De hecho, creo que es un buen administrador de egos, ¿no? Que podría funcionar en una empresa muy grande, Scaloni, porque hay que administrar los egos de jugadores, ¿no? Y va más allá de que haya ganado. O sea, yo lo descubrí postmundial, si querés. Pero es una persona muy... Me transmite sabiduría. Sí. Y me encantaría. No tiene nada que ver quizás con la industria inmobiliaria, con YouTube. Sí, no, más a nivel persona. Pero me da esas ganas locas de estar acá y no sé si tendrá muchas preguntas también. Me encantaría que me hable y que me cuente cómo sucede. Claro. Pero bueno. Una meta a futuro. No, es muy difícil, pero... yo creo que es alcanzable. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Hay que persistir. Yo creo que a nivel emprendimiento, bueno, al referente número 1 de los emprendedores argentinos, creo que es Marcos Galperín, ¿no? Sí, o sea, eso sería realmente una locura.
Hoy lo veo también, como vos, lo veo muy lejano, casi imposible, pero digo casi porque creo que también en algún momento se puede convertir en realidad. Así que Cuba yo ahí, diría... pero ese sería uno Es que empieza imagínate tener emprender acá a Galperín. Galperín, decís, ¿o no? Sí, totalmente. Es como que te viene a la mente inmediato, no, Sí, no hay chance. Es el Jeff Bezos de Argentina. Chicos, no, lo que Galperín. hizo. Una ¿Quién no? locura. No. Hablando, creo que empezó ay, no me sale ahora, pero es el referente número 1 de remate.com, si no me equivoco, ¿no? ¿Él De empezó con remate, eso? de remate. De remate.com. Sí, creo que sí. Creo que Empezó arrancó con con eso. eso. Sí. Y en mi caso, iba a decir el que acabó de decir Santi, pero bueno, tengo otros referentes que sobre todo cuando empezamos en la industria audiovisual de YouTube y demás, uno es Eugelier, que me siento bastante identificado con él. Es un youtuber que empezó siendo youtuber, después se fue consolidando como empresario, incluso ahora tiene diferentes podcasts. Uno de ellos es Spacey Fortuna. Entonces es alguien que siento que conozco hace mucho, pero él no me conoce. Claro, Entonces quizás en vos lo algún conocés. momento cruzarnos y charlar un poco de la historia. Sí. Ese es. Sí, sí. Ah, bueno, así también, a nivel youtubers, emprendedores, hay varios. Está, Romuald. Sí, está Romo Alfons. Sí, sí, Claro, sí. a veces uno conoce nada más lo que salen en Claro, ellos son casi como... te tiro si te interesaría hablar con MrBeast, pero más que, MrBeast y más que los chocolates no. No, MrBeast es un gran emprendedor. Sí, también, ¿no? es un Sí, gran sí, sí, emprendedor. es un Es un Un visionario. poco maquiavélico también, ¿no? Los programas a veces. Pero O sea, viste que los yankees son así. Sí, sí, Los yankees son obviamente. todo nada. Es como... Es admirable. Es diferente admirable. la visión que tienen del mundo. Yo creo que... Y ni siquiera es comparable con la nuestra. Porque tenemos valores y maneras de operar sí, muy sí, distintas. distinto. Muy distintas. Pero bueno, vamos por eso entonces. Creo Sí. que estuvo bien por este primer episodio. Y, ¿Cómo te sentiste? Y la verdad que salió bien, ¿no? A mí, yo me sentí cómodo. Yo creo que me sí. sentí cómodo. Al principio un poco nervioso, pero después Sí, fue después no, fluyendo. Sí. Fue fluyendo. Pero bueno, vamos a por los primeros invitados que después vamos a ir anunciando ahí quiénes son. Sí. Y lo vamos a ir compartiendo acá con la comunidad. Así que, bueno, gracias. Bienvenidos. Sí, bienvenido y buenas felicitaciones, Lucho. Felicitaciones, gracias. Santi, Sí, primer sí. programa. Muy bien, Primer, muy bien, un muy bien. capítulo, episodio. Como quieras llamarlo. Otro como que- capítulo más a nuestra vida como emprendedor. Exactamente. Gracias a todos los que nos acompañaron en este primer episodio. Suscríbanse al canal, apoyen este proyecto, porque voy a hacer una declaración acá. En unos años esto va a ser un éxito y bueno, vamos a tener un cariño muy especial por los que nos apoyen desde el inicio. Nos vemos en el próximo episodio.